Hola, en este video vamos a ver una aplicación de cómo las matemáticas y la física se pueden aplicar para determinar lo que sería el tamaño óptimo de los distintos seres vivos. Vamos a ver las leyes de escala. Bien, comencemos. Una hormiga es increíblemente fuerte respecto a su tamaño. Podemos observar que la misma puede cargar en su espalda el peso de varias hormigas. Sin embargo, un elefante tendría muchas dificultades si intentara cargar a otro elefante. Si hiciéramos a una hormiga del tamaño de un elefante, ¿sería efectivamente una super hormiga? Bueno, veremos que esto no es posible, es decir, la existencia de una hormiga del tamaño de un elefante. Esto ya fue analizado por Galileo Galilei en 1638, en su libro Dos nuevas ciencias, en el que mostró que cuando una forma crece, el tamaño, en tamaño, su volumen crece más rápido que su superficie. Parafraseando a Galileo, tenemos que cuando un objeto crece sin cambiar de forma, de modo que su longitud característica del mismo, por ejemplo su altura, se multiplica por un factor, su superficie se multiplica por el cuadrado de ese factor, en tanto que su volumen se multiplica por el cubo de su factor. Esta es la denominada ley cuadrática cúbica. Bueno, vamos a ver en qué se fundamenta esta ley. Comencemos viendo cómo varía con el tamaño de un objeto las magnitudes básicas de longitud, área y volumen. Comencemos con un caso muy simple, elemental, de un cubo. En la figura tenemos dos cubos, el cubo C, en el que la arista tiene una longitud L, y el cubo C', en el que la arista vale L' y que es igual al doble de la del cubo C, es decir, que L' es igual a 2L. El segundo cubo es mayor que el primero, con lo que se denomina un factor de escala K con K igual 2. El factor de escala, que vamos a representar con la letra K minúscula, es la razón de longitudes correspondientes de dos figuras semejantes, que también se llama al factor de escala razón de semejanza. Esta denominación es, digamos, una denominación del tipo geométrico. Si en lugar de longitudes comparamos las áreas, una cara del cubo C' va a tener 4 veces el área de una cara de C. Obviamente, la superficie, el área de una cara del cubo C es L por L, es decir, L cuadrado. En cambio, la de C' sería L' por L', es decir, 2L por 2L, es decir, 4L cuadrado, es decir, un factor de 4 veces la superficie del cubo C con respecto a, perdón, del cubo C' con respecto a la del cubo C. Entonces, la razón entre estas áreas es igual a K cuadrado, es decir, 2 al cuadrado igual a 4. Bueno, respecto al volumen, el volumen C' es 8 veces el volumen de C. Es decir, la razón de estos volúmenes es K al cubo, es decir, 2 al cubo igual a 8. ¿De dónde surgiría esto? Bueno, esto se puede fundamentar en que el volumen del cubo C es igual a L por L por L, es decir, L al cubo. En cambio, la del cubo C' es igual a
L' por L' por L', es decir, 2L por 2L por 2L, es decir, 2L al cubo, es decir, 8L cubo, es decir, 8 veces el volumen del cubo C. Este resultado obvio para un cubo es también cierto para cualquier par de figuras o cuerpos semejantes, prescindiendo de la forma. Bueno, vamos a definir formalmente qué entendemos por cuerpos semejantes. Dos cuerpos son semejantes cuando la razón entre las dimensiones lineales que lo caracterizan es la misma, cualquiera sean estas. Bien, consideremos dos figuras semejantes, esta figura y esta figura de abajo, que son semejantes pero de distinto tamaño y que tienen un factor de escala igual al cociente de longitudes correspondientes, igual a K, igual a D' sobre D. Estamos eligiendo como longitud característica esta parte que va desde el punto A' a B', que tiene una longitud D', y con respecto a la figura más pequeña, la distancia D es la equivalente que va desde A hasta B. Como las figuras son semejantes, el factor de escala K es el mismo para dos longitudes cualesquiera. Es decir, yo considero por acá una distancia S', y acá, digamos, en esta otra figura más pequeña, una distancia S, la relación que existiría entre S' y S sería también K. Entonces, la razón de las áreas transversales, por lo que vimos, entre el área A y A', esta sería el área A y esta la correspondiente A', vale K cuadrado, es decir, el cuadrado del factor de escala. En cuanto a la relación de volúmenes, la relación que existe entre el volumen B de esta figura y el volumen B' vale K al cubo. La importancia de estas relaciones se debe a que ciertas propiedades físicas dependen del volumen y otras dependen del área. Por lo tanto, la razón de estas propiedades va a depender del tamaño del cuerpo. Un ejemplo, el peso de un animal depende de su volumen. Si W y W' son los pesos de dos animales de la misma forma, se puede escribir que el peso W es igual a una constante A multiplicado por su volumen. Y a su vez, el volumen W' es igual a la misma constante A multiplicada por el volumen B'. A es una constante de proporcionalidad que va a ser igual para cada uno. Entonces se cumple que la razón entre los pesos W' sobre W, que la puedo expresar de esta forma, A B' sobre dividido A sobre B, me va a quedar igual al cociente entre B' sobre B, que esto es igual a K al cubo. Bien, con respecto a esto podemos mostrar la siguiente figura. Hay ratones que guardan una relación casi cúbica entre la masa y la longitud del cuerpo. Acá en la parte del eje horizontal de abscisa se representa la longitud del cuerpo, expresadas en centímetros, y en la ordenada la masa expresada en gramos. Se toman valores experimentales que representan estos puntos amarillos y se puede ver, digamos, de que hay una línea recta que, digamos, se ajusta muy bien a estos valores experimentales. Tener en cuenta que estas escalas son escalas logarítmicas, es decir, tanto el eje horizontal como el eje vertical
estoy representando el logaritmo de la longitud en centímetros y el logaritmo de la masa expresado en gramos. Esto lo vamos a ver con un poquito de más detenimiento más adelante. Bueno, continuemos con las leyes de escala. La relación entre volúmenes siempre es igual al cubo del factor de escala y la relación entre las superficies es igual al cuadrado de la relación entre las longitudes. Si aumentamos el tamaño, es decir, aumentamos las dimensiones lineales de un cuerpo en un cierto factor conservando su forma, su superficie, es decir, el área, va a aumentar como el cuadrado de ese factor, mientras que su volumen va a aumentar como el cubo. Este fenómeno se puede escribir de la siguiente forma, de que la superficie es proporcional a una longitud característica L al cuadrado y el volumen es proporcional a L cubo. A partir de estas relaciones podemos escribir, digamos, una relación entre dos cuerpos, un cuerpo 1 y un cuerpo 2. Entonces escribimos que la relación entre el área del cuerpo 2 sobre la 1 va a ser proporcional, o sea, va a ser igual al cociente de L2 sobre L1 al cuadrado. Y a su vez podemos, digamos, utilizando alguna manipulación algebraica, escribir de que este término L2 sobre L1 al cuadrado lo podemos escribir como L2 sobre L1 al cubo y a su vez elevado a la 2/3. Si nosotros consideramos la potencia de potencias, vemos de que tengo que el exponente resultante va a ser 3 multiplicado por 2/3, que efectivamente me va a dar el 2. Esta manipulación la hago para que me aparezca L2 sobre L1 al cubo, que va a representar la relación de los volúmenes, es decir, B2 sobre B1 a las 2/3. Entonces, si tomamos S1 y B1, es decir, el, el área del cuerpo 1 y el volumen del cuerpo 1 como valores iniciales para un cuerpo cualquiera, resulta que podemos extrapolar para diferentes tamaños para cualquier nueva relación de superficie S y B, y volumen B. Es decir, que puedo escribir una relación de este tipo, de que S es proporcional a el volumen elevado a las 2/3. Esta es la denominada ley cuadrático-cúbica que mencionaba Galileo. K, en esta relación, es una constante que depende de los valores iniciales, es decir, la puedo determinar a través de la relación que existe entre S1 y B1, es decir, de las propiedades geométricas del cuerpo. Para esferas de distintos tamaños, tengo que la superficie de una esfera es igual a 4pi por r cuadrado, mientras que su volumen es igual a 4/3 de pi r cubo, siendo r el radio de la esfera. Entonces, la relación que existe entre la superficie y el volumen va a ser la siguiente. Es decir, expreso la superficie como 4pi por r al cuadrado. A su vez, el radio lo puedo expresar a través del volumen. El radio de la esfera es igual a 3 veces el volumen dividido 4pi, que se obtiene de sustituir el radio en esta igualdad con respecto al volumen. Entonces, manipulando, llego a la expresión de que S va a ser igual a una constante igual a 4,83 por el volumen elevado a los 2/3, es decir, a la 0.667. Bueno, una observación. La esfera es precisamente el cuerpo con menor superficie para un volumen dado. Es decir, para un cuerpo con cualquier otra forma, el coeficiente K
será siempre más grande que 4,84. Bien, este resultado después lo vamos a usar a lo largo del curso. Bueno, este tipo de relaciones se llaman leyes de escala isométricas. Es interesante visualizar que una relación del tipo I igual a K, o sea, una constante por X elevado a un exponente A, en gráficos, representarlos tanto las abscisas como las ordenadas en logaritmos, ya sean decimales o neperianos, como en la figura que vimos de las longitudes de los diferentes ratones y sus respectivas masas. Entonces, digamos, lo que decíamos que es más interesante poder representar, en vez de un gráfico del tipo I igual a K por X elevado a la A, tomar logaritmos en ambos miembros, es decir, el logaritmo de I va a ser igual al logaritmo de K por X a la A, y aplicando las propiedades de los logaritmos, llegamos a que el segundo miembro va a ser igual a el logaritmo de X más A por el logaritmo de K más A por el logaritmo de X. Es decir, escribo esta relación lineal en el que el logaritmo de I es igual al logaritmo de la constante K más A, que era el exponente, multiplicado por el logaritmo de X. Esta relación se puede cumplir tanto para logaritmos decimales como logaritmos neperianos. Para el caso que estamos considerando de la ley del cuadrado cubo, tendríamos que el logaritmo de S es igual al logaritmo de K más 2/3 por el logaritmo del volumen. Esto implica que obtenemos una recta de pendiente igual a 2/3. Si nosotros consideramos cuerpos de animales, de seres vivos, con una densidad constante en todos ellos y que podemos considerar que es aproximadamente igual a la del agua, ya que es el elemento más abundante, entonces la recta que relaciona la superficie corporal y la masa va a tener la misma pendiente. Y esta pendiente, digamos, es cercana a este valor de 2/3. Este resultado que se muestra en esta figura representa la superficie corporal de los vertebrados en función de la masa de los mismos. Bien, en la figura siguiente podemos ver una, digamos, una relación similar, la ley de superficie de Rubner, en la que se muestra la relación que existe entre la masa en gramos y la superficie del área corporal. Y esta gráfica tiene una pendiente de 0,63, muy próxima a la de 2/3 que mencionábamos anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar de otra propiedad aplicando estas leyes de escala y vamos a aplicarla al concepto de fuerzas relativas. Vamos a definir qué es la fuerza relativa y vamos a ver, digamos, si efectivamente una hormiga del tamaño de un elefante sería un animal, digamos, colosalmente fuerte. Las relaciones de escala o leyes de escala son las expresiones de los cambios funcionales y estructurales que tienen lugar como consecuencia de los cambios de tamaño, es decir, de los cambios de escala en los distintos organismos. Veamos la siguiente figura. En la figura mostramos dos hormigas que suponemos semejantes, ya sea de forma como de composición.
La hormiga gigante, esta hormiga grande, tiene un factor de escala K dado por la relación D' sobre D. Es decir, esta longitud D' de la hormiga gigante dividida la longitud D de la hormiga normal. Por tanto, la hormiga gigante, por lo que vimos, pesa K al cubo veces lo que pesa la hormiga normal. Además, se ha comprobado que la fuerza de cualquier organismo depende solamente de la sección transversal de sus músculos. Para justificar esto, podemos decir que cuando observamos a un levantador o un levantador de pesas, la longitud de sus brazos es relativamente normal. Lo que es extraordinariamente grande es la sección transversal de sus brazos. Bueno, se llama fuerza relativa de un animal al peso que puede levantar o soportar por la acción de sus músculos dividido su propio peso. El peso máximo que se puede sostener contra la gravedad terrestre depende de la fuerza muscular y esta, a su vez, de la sección total de los músculos que intervienen en dicha acción. Mientras que el propio peso, como vimos, es proporcional a su volumen. Si llamamos F máximo al peso máximo que puede levantar o la fuerza máxima que puede soportar la hormiga y W su peso propio, entonces se define la fuerza relativa F como el cociente entre F máximo dividido W. Entonces, consideremos que sean W' y F' máximo el peso y la fuerza máxima que pueden realizar la hormiga gigante. En virtud de las correspondencias de proporcionalidades con el volumen y con la superficie, se cumplen las siguientes relaciones. El peso máximo que va a poder levantar, omega prima, va a ser igual a el factor de escala elevado al cubo multiplicado por W, ya que dependen del volumen. Mientras que la fuerza máxima, F' máxima, de la hormiga gigante en este caso, va a ser igual a K cuadrado por la fuerza máxima. Entonces, si yo calculo la fuerza relativa de la hormiga gigante, que va a ser igual a F' máximo sobre W', y sustituyendo por estas relaciones, obtengo de que la fuerza relativa de la hormiga gigante termina siendo 1 sobre K, sobre el factor de escala, multiplicada por la fuerza relativa de la hormiga de tamaño normal. Por lo tanto, tengo que la fuerza relativa de la hormiga gigante es menor que la de la hormiga normal. Y fuerza relativa se reduce por un factor igual a 1 sobre K. Bueno, ahora digamos, vayamos al ejemplo de el crecimiento de la hormiga. Comúnmente se dice que una hormiga es enormemente fuerte. Una hormiga normal puede levantar entre 10 a 50 veces su peso. Es decir, que la fuerza relativa de la hormiga normal varía entre 10 y 50, mientras que la de un hombre tendría una fuerza relativa de 0,50, suponiendo que una persona normal, digamos, puede levantar la mitad de su peso. Bueno, pero comparar las fuerzas relativas de la hormiga con su tamaño normal con respecto a nuestro tamaño también normal es equivocado. La fuerza relativa de la hormiga es tan grande justamente por su
tamaño pequeño. Para evaluar las fuerzas relativas reales de la hormiga, se tiene que tener en cuenta la diferencia de tamaños. Entonces, supongamos que una hormiga normal tiene una longitud de 1,2 centímetros, mientras que un hombre tiene un factor de escala de 1,8 metros. Una hormiga gigante del tamaño de un hombre tendría un factor de escala igual a 180 centímetros sobre 1,2 centímetros, es decir, 150. Entonces, si suponemos que la fuerza relativa de la hormiga gigante es el valor medio, es decir, supongamos que sea F igual 30, tendría que el F', o sea, la fuerza relativa de la hormiga gigante, cuando yo impongo un factor de escala igual a 150, pasa a ser de F dividido K, o 1 sobre K multiplicado por F, que haciendo el cálculo, 30 es el factor de escala, perdón, es la fuerza relativa de la hormiga, multiplicado por 1 sobre 150, que es la relación del factor de escala, me da un quinto, es decir, 0,20. Por lo tanto, es menor que la del hombre. O dicho de otra forma, un hombre del tamaño de una hormiga normal tendría una fuerza relativa de F' igual a 1 sobre K sobre F, y en este caso el K sería 1 sobre 150, y me daría igual a 75. O sea que el hombre del tamaño de una hormiga normal podría levantar 75 veces su peso. Por lo tanto, una hormiga es intrínsecamente más débil que un hombre o que un elefante. De hecho, una hormiga gigante del tamaño humano o de un elefante no sería una criatura biológicamente viable, ya que solo podría levantar un porcentaje pequeño de su peso. De hecho, no podría levantar ni siquiera sus patas. En la figura se muestra, digamos, lo que sería un elefante del tamaño de una hormiga normal, que podría levantar muchas veces más su peso que el correspondiente de lo que pueden levantar las hormigas. Es decir, acá se muestra la fuerza relativa de dos animales con el mismo tamaño. Bien, lo que dijimos acerca de la fuerza de los músculos se aplica también a las resistencias de los huesos y a la resistencia de cualquier otro material estructural. Para un animal de una forma dada, la resistencia de sus huesos con respecto a su propio peso depende de su tamaño, y cuanto mayor sea el animal, más pequeña es su fuerza relativa. La forma de los animales grandes es muy diferente a la de los animales pequeños. Observemos en esta figura en la que tenemos una mosca, un perro y un elefante, todas dibujadas a digamos, al mismo tamaño. Lo que hay que notar es la diferencia del grosor de las extremidades. Es decir, la del elefante es muchísimo más gruesa que la de la mosca. Un animal del tamaño de un elefante no puede tener la forma de un perro, porque el cociente de la resistencia de los huesos y el peso del cuerpo sería muy pequeño. Los huesos y los músculos de los animales grandes deben ser desproporcionadamente más anchos que los huesos y los músculos de animales pequeños. El efecto de las leyes de escala interviene en otras propiedades fisiológicas. La velocidad a la que se puede extraer oxígeno del aire, la velocidad a la que los alimentos se pueden digerir y absorber en el intestino,
la velocidad a la que se pierde calor en la superficie del cuerpo son proporcionales a las áreas, ya sean de los pulmones, del intestino o de las piernas respectivas. Mientras que la velocidad a la que se debe suministrar oxígeno o alimento o la velocidad a la que se produce el calor es proporcional a la masa y por lo tanto al volumen del animal. Todo esto repercute en la rapidez en una carrera, en la altura de un salto, en la potencia que se puede desarrollar. Esto lo veremos, digamos, con más detalles a lo largo del desarrollo del curso. Estas consideraciones muestran que para cada tipo de animal hay un tamaño óptimo. No obstante, aunque Galileo demostró lo contrario hace más de 300 años, todavía creemos que si una hormiga fuera tan grande como un hombre, tendría una fuerza enorme, o que podrían existir animales de tamaños descomunales como Godzilla o King Kong. De hecho, el mayor animal que ha existido es la ballena azul, con un peso de hasta 170 toneladas, y de hecho, digamos, su tamaño es posible porque es un animal acuático, entonces, además, digamos, al vivir en el agua, digamos, hay una fuerza de empuje que contrarresta su peso, de modo tal de que se puede hablar de un peso aparente, que es el peso normal menos la fuerza debido al volumen de líquido desalojado, dado por el principio de Arquímedes, que vamos a ver cuando veamos fluidos, que es lo que permite, digamos, animales tan pesados. De hecho, digamos, para algunos, el mayor dinosaurio que existió fue un saurópodo, el argentinosauro, con un peso estimado entre 65 y 90 toneladas. De hecho, digamos, la vida de estos saurópodos era una vida semiacuática, o sea, permanecía durante mucho tiempo sumergido en agua con, digamos, su largo cuello aflorando por, digamos, a través de la superficie. En la figura que vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver distintos animales representados a la misma escala. Bueno, acá se puede ver, digamos, el mayor de los animales digamos, que existió en todos los tiempos, el tema de la ballena azul. El 4 el 3 correspondería al mayor animal terrestre que existió, el baluchiterio. El 4 representa la jirafa, que es el animal terrestre vivo más alto. Bueno, y después diferentes especies. Bueno, y ahora vamos a ver la aplicación de estas leyes de escala en lo que tiene que ver con la división celular. La pregunta es, ¿por qué se dividen las células cuando alcanzan cierto tamaño? Bueno, vamos a ver una justificación aplicando estos conceptos de escala. Para eso vamos a modelar a las células como esferas. El factor de escala de una célula más vieja y más grande de un radio R' con respecto a la célula más joven y de menor radio R, decimos que vale K y que va a ser igual al cociente entre el radio R' de la célula más vieja dividido R, que sería el radio de la célula más joven. El volumen de la célula más vieja, B', como vimos, es K a la 3, es decir, K al cubo veces el volumen de la célula más joven, es decir, B, lo que significa que tiene K al cubo veces el material metabólico que la más joven y por lo tanto requiere K al cubo veces más oxígenos y otras sustancias vitales que la más joven. Porque, digamos, estamos suponiendo que
Estas necesidades son proporcionales a su volumen. Todo el oxígeno consumido por la célula debe pasar a través de la pared celular, por lo que la cantidad de oxígeno por unidad de tiempo que requiere va a ser proporcional al área de la pared celular. Por lo tanto, la célula más vieja puede obtener a lo sumo K al cuadrado veces el oxígeno que obtiene la más joven por unidad de tiempo, debido a que la superficie lateral de la célula vieja es K al cuadrado veces la de la célula joven. El cociente entre la cantidad máxima de oxígeno que se puede obtener y el oxígeno necesario se llama factor de viabilidad y lo vamos a representar como F sub B. Para que la célula sobreviva, el factor de viabilidad debe ser mayor a 1. De las relaciones anteriores, se deduce que el factor de vialidad de la célula vieja, ¿sí?, es igual a 1 sobre K por el factor de vialidad de la célula joven. ¿Qué significa esto? Bueno, como tenemos que el factor de viabilidad de la célula vieja es igual al factor de viabilidad de la célula joven, digamos, multiplicado por 1 sobre K, se tiene que una célula joven tiene un factor de viabilidad F sub B mayor que 1. Pero cuando la célula crece, es decir, cuando va envejeciendo, ¿sí?, F sub B va disminuyendo, ya que, digamos, el factor de escala K comienza a crecer y entonces se acerca a 1. Por lo tanto, para evitar la asfixia, la célula debe detener su crecimiento o dividirse. Por medio de la división, la célula grande con un F sub B pequeño es reemplazada por 2 células más pequeñas, cada una con un factor de viabilidad mayor. Bueno, en el repartido va a haber un ejercicio específico en el que ustedes van a tener que hacer los cálculos para esta situación. Bueno, terminamos por acá. Nos vemos en un próximo video.